no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el refrán. Pero luego también hay otro que dice, a su tiempo maduran las uvas. Es decir, que no corras porque por mucho correr no te van a salir mejor las cosas. ¿Cómo podemos aunar estos dos refranes de no perder tiempo y no ir por la vida como pollo sin cabeza para ser más productivos y planificarnos y organizarnos mejor? Pues este es un planteamiento que surgió de una encuesta que os hice y os pregunté qué temas os interesaban para ver en el canal y varias personas me sugiristeis este tema. Así que vamos a dedicar un ratillo a pensar y a aprender a ver qué dicen los psicólogos sobre cómo nos podemos organizar mejor y hacer una mejor gestión del tiempo. Y para cerrar esta presentación, esta introducción, traigo otro dicho, que en este caso es de un dramaturgo, de Friedrich Hebel, que nos dice, no podemos detener la primavera, pero sí podemos aprovecharla al máximo. Pues esa es la idea. Vamos al lío. Como siempre en este vídeo vamos a contar con una parte de fundamentación teórica, una parte de ejemplos y recursos y una propuesta también de ejercicios prácticos para que podáis aplicarlo en vuestra propia vida. Vamos a empezar por tanto definiendo un poco qué nos dicen los psicólogos acerca de todo este tema de la organización personal, la planificación y la gestión del tiempo. Y vamos a empezar un poco por un lado el aspecto un poco más negativo, pero que es algo que la verdad es que todos y todas hacemos, que es procrastinar, que es una palabra, un constructo que se ha puesto muy de moda últimamente, se ha popularizado. Pero es verdad pues que todas las personas en algunos momentos de nuestras vidas hemos dejado para más tarde una actividad que no nos resultaba atractiva o que no nos resultaba placentera o que simplemente nos daba pereza, a pesar de conocer las consecuencias negativas que se derivan de esta dilación. Pues esa sería la definición de procrastinar, dejar algo para más tarde aunque tú sabes que es contraproducente lo que estás haciendo o que a la larga te va a perjudicar. Simplemente cuando nos apuntamos al gimnasio y no vamos, por ejemplo, estamos procrastinando, no siempre tiene por qué tener unas consecuencias súper importantes en el mundo del trabajo o en el mundo del estudio, aunque son los ámbitos laboral, profesional y académicos donde más se habla y donde más se estudia la procrastinación. Dicho esto, no se debe de confundir procrastinación con postergación. Postergar algo es dejarlo para más adelante porque sabes que las circunstancias te impiden afrontarlo ahora en unas condiciones necesariamente suficientes para hacerlo bien. Y procrastinar es dejarlo porque no quieres afrontar la tarea. Ahora vamos a rescatar que puede haber diferentes motivos para esa evitación. Pero tú eres además muy consciente de que lo que estás haciendo, pues a la larga, como digo, tiene connotaciones negativas. Va a ser contraproducente para ti o para tus circunstancias. Os dejaré en fundamentación teórica nombres de todos los autores que han hablado sobre este tema. También encontramos que ellos diferencian entre una procrastinación pasiva y una procrastinación activa. La pasiva es la que no planta cara a este afrontar y sin embargo las activas son aquellas personas que procrastinan pero bajo presión funcionan bien. Es decir, necesita claro ese incentivo de decir ponte ya porque si no verás y entonces sí que funciona. Serían dos grupos muy diferentes. ¿Y dónde podemos procrastinar? Pues como decíamos anteriormente, no solamente en el mundo académico o profesional, en nuestra vida personal, en el cuidado de la salud, podemos procrastinar una visita al dentista o al médico, en los hábitos que sabemos que son necesarios, que son saludables, pero que no nos apetece afrontar, como por ejemplo el ejercicio físico o prescindir de algunos alimentos en nuestra dieta porque sabemos que no son saludables. Podemos procrastinar en muchos ámbitos y todos lo hacemos. Vamos a tomar conciencia de ello para intentar mejorar, pero sin agobio, desde un punto de vista un poquillo positivo. Y también lo que es importante, que esto sí que me parece muy interesante, es que diferentes investigaciones correlacionan procrastinación con perfeccionismo, es decir, que las personas que son más perfeccionistas tienden más a evitar la afrontación de ciertas tareas porque saben o prevén que les va a costar muchísimo esfuerzo, no van a ser capaces de hacerla de una forma aceptable, sino que tienen unos estándares muy elevados de evaluación de sus tareas y también de personas con baja autoestima porque el procrastinar genera al final una serie de sentimientos y emociones de desmotivación, desgana, poca satisfacción personal porque no cumplimos metas que terminan derivando la autoestima. Por eso me parece un tema muy interesante también para que nos lo planteemos desde el punto de vista donde yo siempre, al terrenito que siempre me llevo un poco las cosas, que es el tema, como decía, de la autoestima. Pero bien, haciendo un poco una reflexión acerca de todo este contexto, de todo este constructo de la procrastinación, os dejaré un Genially también con 10 consejos o 9, no me acuerdo exactamente cuántos son, para no caer en la procrastinación, o por lo menos para intentar no hacerlo, aunque como digo, todo y todas alguna vez lo hacemos porque somos humanos.
relacionado con la procrastinación, pero desde el punto de vista totalmente contrario de la persona que cumple sus metas, que cumple sus planificaciones, etcétera. Hay dos conceptos que son muy interesantes. Uno hace referencia a la autorregulación y otro a la autoeficacia, y aunque se parecen, son radicalmente distintos en su planteamiento también. La autorregulación la vamos a retomar ahora cuando hablemos de la gestión del tiempo y hace referencia a la capacidad que tenemos nosotros para regular nuestros propios procesos de organización del tiempo, de cumplimiento de metas, de revisión y de evaluación. Es decir, que es un componente metacognitivo. ¿Qué quiere decir este palabra? La metacognición hace referencia a la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Parece algo muy elevado, pero te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿No te ha pasado muchas veces que estabas leyendo algo y te has dado cuenta de que no te estabas enterando de nada? Es porque a la vez que leías estabas reflexionando sobre tu propia lectura. Tenemos diferentes estrategias, diferentes herramientas que nos hacen ser capaces de tomar conciencia de nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, como decía, estar haciendo una tarea y ser consciente de que no estoy suficientemente centrada y no me está cundiendo es un ejemplo de metacognición. Y aquí tiene mucho que ver todas estas capacidades con la autorregulación propia, con la capacidad de darme cuenta o de ver que no estoy cumpliendo con la meta, que me estoy atrasando en el tiempo, etc. Luego, en gestión del tiempo vamos a ir un poco pasando por todas estas herramientas, que es importante conocerlas porque una vez que tienen nombre yo ya puedo evaluarme a mí misma y ver qué es lo que está fallando. Y antes de eso, pues vamos a entrar un poquito en explicar también lo que es la autoeficacia, que como decía se parece pero tiene un matiz diferente. Porque la autoeficacia, nos habló de ella Bandura, que hablaba mucho del aprendizaje social, y nos dijo que está muy relacionada con la motivación y con la autoestima de las personas. Mi concepto de autoeficacia es cómo de eficaz yo me veo afrontando, desarrollando, implementando las diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me surge un reto y yo tengo un sentimiento o un autoconcepto de que yo soy eficaz, pues ante ese reto me voy a crecer. Sin embargo, si mi autoestima en este sentido es baja y pienso porque soy un desastre, cuando venga un reto voy a procrastinar, voy a postergar, voy a evitar, voy a desarrollar conductas que no van a ser de afrontación, sino de evitación, de huida. Y por eso nos dice que también es muy importante que seamos conscientes un poco de cuál es nuestra propia imagen a la hora de afrontar este tipo de cosas. ¿Qué piensas de ti? ¿Piensas que eres una persona eficaz? ¿O piensas que puedes aprender a hacerlo? ¿O piensas que directamente es algo que no tiene arreglo? Obviamente, como siempre digo en todos los vídeos, la mayoría de los temas que tocamos son temas plásticos, es decir, que son cosas que se pueden aprender, no hay un determinismo aquí. Así que si tú piensas que eres un desastre, es cuestión de tomar conciencia, conocer los aspectos básicos que debes de mejorar y algunos truquillos que vamos a ver para hacerlo. Y para eso pues vamos a pasar a la parte práctica, aunque antes de eso, como decía, quería hablar de la gestión del tiempo. Sobre la gestión del tiempo nos hablan diferentes autores que nos dicen que es un poco la organización y planificación del tiempo que tienes para desarrollar actividades, los recursos que tienes y también la evaluación, como decíamos, la monitorización del transcurso de cosas que tú estás haciendo en ese periodo de tiempo para ver si verdaderamente estás cumpliendo o no con esos objetivos o esas metas que tú te has propuesto. Y con respecto a esto se nos señalan tres conductas que son importantes y que las he dicho ya, pero bueno, la evaluación del tiempo que yo tengo, la planificación de las tareas que tengo que hacer y la monitorización de mi propia ejecución. ¿Sabes si estoy respondiendo o no? Es decir, lo voy a decir más fácil, ¿vale? Yo me siento y digo, una tarde productiva. Normalmente yo los sábados me gusta mucho hacer listas, yo reconozco que en ese aspecto pues soy una persona que me gusta las rutinas, me dan seguridad afectiva, forma parte de mi personalidad también. Entonces yo llego un sábado que dispongo de tiempo libre, también tengo obligaciones, obviamente, pues a mí me encanta hacer listas y tachando de esas listas pues lo que tengo que quitar. Pues eso es una forma de monitorizar, ¿no? Porque si yo me he hecho una lista con 10 ítems y son las 8 de la tarde y he cumplido 2, pues ya estoy viendo que esa gestión del tiempo no ha sido adecuada. Eso es un ejemplo muy tonto, muy fácil, pero y muy personal, ¿no? Acerca de cómo puede hacerse una monitorización del tiempo. Pero, por ejemplo, estudiando, y te pasa igual, ¿no? A los estudiantes. A veces los chicos y las chicas, cuando no tienen suficiente práctica, pues dicen, venga, pues esta tarde me voy a estudiar un tema de 10 páginas. Y a lo mejor pues hoy la hora de cena y te has estudiado 2. Pues eso sería la monitorización. Poder evaluar y cambiar la estrategia según te vayas rindiendo. Pero bueno, como digo, todo esto parece que suena a palabrería y el tema de la planificación y la gestión del tiempo yo creo que tiene que ser algo muy práctico para que funcione. Así que vamos a pasarnos ya mismo al punto de las herramientas. Y es por eso que tengo esto lleno de cuadernos, de agendas, de post-it,
de subrayadores y de todo, porque a mí, que soy una persona tremendamente despistada, me parecen una herramienta básica, yo no puedo vivir sin eso. Muchas veces la gente me dice que yo doy una imagen de ser una persona muy organizada y verdaderamente yo soy una persona que utiliza muchos recursos para organizarse porque yo soy despistada, yo lo sé, me conozco y como sé que ese es un punto débil que yo tengo, pues utilizo estas herramientas para compensarlo, pero verdaderamente os aseguro que yo no soy nada organizada, soy un puro despiste. Lo que pasa es que intento estar muy focalizada en las cosas que me interesan o que son profesionales, claro que tengo que dar cierta talla. Pero bueno, hablando de esto, ¿cuáles son las herramientas que me gustaría destacar con vosotros? Pues para esto vamos a hacer, como en los vídeos últimos, os voy a grabar un poquito, que no sea yo solo hablando, sino un poquito desde un punto de vista un poco diferente, que espero que sea cercano y entretenido. Recursos para organizarte. La agenda. Este recurso es del libro, pero no podía dejar de incluirlo para hablar brevemente de varios detalles que me parecen importantes. Para mí, que soy despistada, una agenda es una grandísima herramienta para organizarme y recordarme cosas. Pero hay personas que han hecho de la agenda un hobby. Se llama Bullet Journal. Mi opinión al respecto es que son preciosas y que pueden estar muy bien para relajarse, pero a mí personalmente me resulta muy chocante dedicar tanto tiempo a anotar cosas. Creo que no es eficaz desde el punto de vista de la gestión del tiempo. Pero por otro lado, una agenda puede ser también desde una app que tengamos en el móvil a una pequeña libreta que llevemos en el bolso. Personalmente, a mí me gusta mucho usar una agenda para el trabajo, libretas para las ideas en el caso de mis hobbies como el blog o el canal, y además uso muchísimo en el móvil la herramienta de notas para ir poniendo ideas, inspiraciones, etc. Otra herramienta son los organizadores. Amo esta herramienta y doy mucho la lata a mis alumnos y a mis alumnas con ella. Para mí un organizador o planificador es básico a la hora de rendir. Hay muchos gratis en la red. Sigo a una chica que me encanta y que publica en su blog organizadores mensuales preciosos. Ella es Irene Gamma en Instagram y es ilustradora. Las listas de tareas también es un recurso mucho más de batalla, pero que uso muchísimo. Me motiva mucho los días que tengo más productividad personal, como por ejemplo un sábado, a hacer listas de tareas e ir tachando lo que cumplo. Incluso uso un par de filtros de Instagram para hacer stories con estas listas y es otra manera de lograr objetivos y mantenerme atenta a lo que planifico. Otro recurso súper interesante nos lo da el autor Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él nos propone una matriz con 4 cuadrantes donde vamos a consignar nuestras tareas según sean urgentes o no urgentes en las columnas e importantes o no importantes en las filas. En función de esto, pues podremos, como digo, organizar todas nuestras tareas y ver qué prioridad le damos. Y también nos sirve para evaluar hasta qué punto estamos monitorizando correctamente el uso de nuestro tiempo. Os la dejo aquí en un Genially, pero también podéis ver el vídeo que os lo recomiendo, además de Stephen Covey, que dio una charla TED y os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información. Voy a contaros acerca de la infografía con consejos para dejar de procrastinar. ¿Cuáles son estos? Aunque la tenéis como siempre en la cajita de información por si queréis consultarla o imprimirla o hacer con ella lo que queráis. 1. Evalúa tu tiempo y organízate en función de él. Muchas veces lo que falla, pues eso, el ejemplo que yo ponía antes de los estudiantes, es que no somos conscientes del tiempo que tenemos y de cómo organizarnos. El siguiente punto sería tener en cuenta tu energía a lo largo del día, y este me parece muy importante porque esto lo he comentado yo con diferentes personas. Estamos unas personas que tenemos más energía por la mañana. Yo tanto como estudiante, como profesional, como deportista, a mí me cunde todo mucho más las primeras horas de la mañana que las últimas horas de la tarde. Yo las últimas horas de la tarde ya mi actividad decae totalmente porque ya estoy cansada, no rindo igual, no me concentro, pero es que da igual el tipo de actividad que sea. Como he dicho, me da igual que sea más física o más mental. Yo estoy cansada y no rindo. Entonces yo, sabiendo esto, organizo mis días en función de esta característica que yo tengo. Sin embargo, hay personas que son más nocturnas, hay personas que estudian por la noche porque notan que se concentran más o que prefieren ir al gimnasio a última hora de la tarde porque están más activos. Entonces, en función de tu propia niveles de energía, lo suyo sería adaptar tus días siempre que puedas. Claro, obviamente las obligaciones son obligaciones, pero lo que es un poco más, digamos, de otro punto de vista más accesorio, pues lo puedes organizar de una forma más estratégica para que así te resulte más fácil optimizando tus niveles de energía. Otro ejemplo es que si tienes en un tramo horario varias actividades, puedes combinar una que te resulte un poco más menos motivadora, más durilla, más espesa, con una que te guste más o que te resulte más sencilla. De esa manera pues te va a ser más fácil afrontar las dos que si te pones dos tareas de las que te resultan más pesadas. Igualmente, si eres una persona con tendencia a procrastinar o a despistarte, que sería mi caso con la fecha y las entregas, ponte
todo tipo de alarmas, señaladores, post-it, lo que te dé la gana. Yo utilizo muchísimo la alarma del móvil para ponérmela como aviso de fecha tope en que tengo que hacer X entrega o un informe o he quedado con algún alumno, etcétera, porque si no, pues que se me olvida. Entonces, pues, esos son grandes herramientas, como hemos visto ya, que para eso están y que nos pueden ayudar muchísimo. Igualmente es bueno que trabajemos nuestro autocontrol, pues porque a veces pues pasa eso, que estamos cansados, no tenemos ganas, entonces trabajar el autocontrol es importante y nos hace madurar como personas. Y al hilo de cuando damos la talla también hay que premiarnos, porque muchas veces estamos metidos un poco en el rollo de la queja o del compadecerme o de es que soy un desastre y sin embargo nos olvidamos de igual que nos criticamos o nos juzgamos cuando no damos la talla, ¿no? Bajo el punto de vista de nuestros estándares, también nos tendremos que premiar y que sentirnos muy orgullosos y muy orgullosas cuando nos cunde y cuando hacemos las cosas bien. Así que igual deberíamos de dedicar también algunos momentos a reflexionar sobre esto o a darnos un pequeño capricho, si hay que celebrar. Algo que se trabaja mucho con la gente más jovencita, pero que también nos afecta mucho a los adultos, son elementos distractores. Muchas veces estamos haciendo tareas con elementos distractores cerca y eso hace que no nos concentremos o que el rendimiento baje y por lo tanto el tiempo necesario para hacer la tarea aumente. Por ejemplo, tener la tele puesta, tener el móvil a mano y mirarlo a cada momento, estar en un sitio donde el ambiente no sea el adecuado para la tarea que yo estoy haciendo. Hay veces que obviamente no podemos controlar todos los eventos, pero a lo mejor en algunos momentos dados sí podemos y podemos también planificar esas tareas en función de los distractores que vamos a tener alrededor. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que concentrarme en hacer una lectura profunda y estoy cuidando a mi bebé pequeño, pues lo mismo tengo que buscar otro momento para hacer eso porque no me voy a concentrar y en ese momento puedo meter otra actividad que requiera menos concentración de ese tipo, de tipo mental. En fin, controlar los distractores. No lo piense, hazlo. Muchas veces perdemos más tiempo dándole vuelta a quejarnos sobre una actividad que no queremos hacer y a decir, madre mía, qué pocas ganas tengo, que luego, cuando se pasa el primer minuto, esto pasa mucho, yo creo que nos pasa mucho a todos, a mí es que me gusta mucho el deporte, pero a la gente que le cuesta un poco más, yo creo, por lo que las personas con las que he tenido este tipo de conversación, que nos pasa a casi todo el hecho de decir, me da pereza ir al gimnasio y estoy en el sofá 15 minutos pensando la pereza que me da ir al gimnasio, que levantarme, ponerme chándal e irme. Y al final lo hace y al final se pasa esa pereza y hasta te sientes bien porque te activa, estás satisfecho de haber cumplido con eso que te habías propuesto, etcétera. O sea que en vez de pensar y darle tantas vueltas, levántate y ponte en marcha. Algo importante es dejar un hueco al imprevisto, porque muchas veces no es tanto que la gente procrastine como que le surgen imprevistos y no, como veremos después en otro ámbito, o no sé si lo hemos visto ya porque estoy grabando el vídeo a trozos, hay veces que las personas, por ejemplo, no procrastinan tanto, sino que en realidad cuando les surge un imprevisto que les distrae de la tarea central, lo afrontan sin pensar si es urgente o no, de manera que se está dilatando el terminar la tarea principal porque estamos haciendo caso a otras subtareas que nos han surgido por el camino sin ver si de verdad ahora era necesario hacerlo. ¿Me estoy explicando? Esto le pasa a muchísimas personas. Entonces, cuando surge un primero hay que dejar un poco de tiempo en nuestra organización para los imprevistos. Es decir, la organización de nuestro día, de nuestro mes, de nuestra semana no puede ser un cuadrante militar en el que no haya tiempo para el fallo o para el imprevisto, porque la vida es así, nos van a surgir cosas que no esperábamos. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando nos surja la cosa, el imprevisto, hay que evaluar. Si es urgente, lo atiendo. Y si no lo es, lo postergo. Como decíamos, postergar no es procrastinar, postergar es hacer un uso inteligente del tiempo. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia de matiz. Y finalmente, el 10º consejo, sí que hemos llegado a 10. Si no es competencia tuya, delega. Muchas veces nos surgen cosas, ya, si aquí pues, me va a salir el feminismo y si eres mami, trabajadora, compañera, amiga, esposa, muchas veces las mujeres, por presión social, asumimos tareas que no son competencia absolutamente y solamente nuestras. Por lo tanto, igual hay que postergar un poco y hay que delegar, mejor dicho, un poco tareas que no son de nuestra competencia exclusiva para que nosotras sí podamos ir haciendo lo que verdaderamente es urgente o necesario o está planificado, como decía. Pero bueno, como siempre, esto está en una imagen que siempre suele ser mucho más atractiva para trabajar si la queréis, para utilizar, para ponerla en el frigorífico, para hacer lo que os dé la gana. Y junto con ella pongo también 10 consejos para planificar mejor que están pues, muy relacionados con todo esto que estamos hablando. Dicho esto, como ya hemos visto los ejemplos y los recursos, vamos con un cuentecillo que ya sabéis que me gusta mucho. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera
El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún, así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre, entusiasmado, salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. «Te felicito, sigue así», le dijo el capataz. Animado por estas palabras, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente, así que esa noche se acostó temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de 15 árboles. «Vaya, debo estar cansado», pensó, y se acostó con la puesta de sol. Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que le diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando, y le juró y le perjuró que se estaba esforzando hasta los límites del agotamiento. El capataz le preguntó: «¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?» «¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar, he estado demasiado ocupado talando árboles». Pues eso nos pasa a veces, que estamos talando árboles y no afilamos el hacha y entonces el tiempo pues no nos cunde, como le pasaba al leñador. Me ha parecido una metáfora chula y un poco pues que te ayuda a eso, a pensar si no estamos a veces empecinados en talar, en producir, en hacer, y sin embargo no nos estamos dando cuenta de otros aspectos que también influyen. El primero, por ejemplo, es que yo esté bien, que yo me encuentre bien, que esté descansada y que tenga pues lo necesario, ¿no? Por cierto, una curiosidad que iba en la fundamentación teórica, pero se me ha olvidado. ¿Sabéis que la procrastinación a lo largo de la historia no se vio como algo malo hasta la Revolución Industrial, que es cuando conceptos como productividad y rendimiento empezaron a popularizarse, a hablarse de ellos? Esto da mucho que pensar, ¿eh? La verdad, me ha gustado a mí encontrarme esa reflexión porque da que pensar, a pesar de que a mí me gusta ser productiva, pero también hay que tener ese matiz de decir, un momento, para ser productiva yo tengo que estar bien. Unos mínimos tengo que tener asegurados de descanso y de, en fin, del hacha afilada, como decía el leñador. Bueno, pues como siempre os dejo todos los recursos en la caja de información. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido ameno. Sugerencias, todas las que queráis más, son bienvenidas. Os agradezco los likes, que compartáis el vídeo por si hay alguien que no se organiza bien, que le ayudéis con estos recursos. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Algunos consejos para dejar de procrastinar. Ya sabía yo que me iba a trancar con esta palabra porque está en contra del gaditano, una palabra que hay que vocalizar también.